Decías antes que tu libro intenta salirse un poco, ¿no?, de todo lo que se ha escrito sobre esto, que a lo mejor es como un poco más intelectual, más enrevesado, y lo mezclas también, es ensayo, porque hay mucha bibliografía también, pero también tiene mucho pues de experiencia personal. Y de hecho, la primera frase es: la primera vez que llamé maricón a alguien fue en el patio del colegio a la tierna edad de 7, quizá 8 años. ¿Cómo ha sido revisar también esa masculinidad y si te ha sorprendido, mirando al pasado, alguna de esas actitudes, ¿no?, que tuviste? Sí, yo creo que dentro de este código masculino de respeto hacia el resto de hombres, ¿no? De no contar nuestras miserias, hay poca literatura desde el hombre hablando del tipo de cosas que hacíamos, más que en el colegio, que quizás somos todavía muy inocentes, pero más en el instituto, ¿no? Cuando empezamos a tener relaciones con chicas y hacemos y decimos cosas que son auténticas burradas, pero que están completamente normalizadas, ¿no? Es lo que te decía antes. Es, por así decirlo, el hombre como que tira la toalla con respecto a la masculinidad, la asume y, y damos por hecho que todo está ok y que el adolescente de 15 y 16 años va a hacer burradas y no tenemos referentes y no tenemos, por así decirlo, una alternativa a lo que son los pasos habituales a dar. Claro. Te quería preguntar también, ¿no?, de esta revisión, ¿no?, de la masculinidad y de todo esto que has leído también para hacer el libro. ¿Qué has sacado bueno de esa revisión de la masculinidad? ¿Qué se puede hacer, ¿no?, por deconstruirla de verdad o por formar ese movimiento parecido al feminismo del que hablábamos antes, pero para los hombres, para que sobre todo los hombres puedan entender o puedan encontrar su lugar? Bueno, yo creo que es ver un poco, interrogar un poco qué hemos hecho en nuestra vida, ¿no? El tipo de cosas que hemos asumido o que hacemos de una manera automática, ¿no? Por ejemplo, el hecho de- del trabajo, ¿no? Y cómo nos realizamos a través de él y cómo muchas veces el trabajo pasa a ser el foco para muchos hombres y deja de lado a lo mejor a mujer e hijos o, o sus Ujú. relaciones, ¿no? ¿Qué papel juega el deporte? Por ejemplo, una cosa muy reveladora que explica Kimmel, que es uno de los teóricos de masculinidad que cito en el libro, es como el hombre en el entorno del fútbol y de los partidos de fútbol es uno de los únicos entornos donde se permite mostrar sus emociones, ¿no? Total. Sabemos que los hombres, típicamente, los hombres no lloran, todo esto. Y luego ves a tu equipo de fútbol ganar un partido y lo sacas todo y lloras. Y a nadie le parece mal que un tío llore viendo a su equipo de fútbol ganar. Está aceptado, normalizado y es guay, ¿no? Mientras que si sacas de ahí, pones a ese tío llorando en otro entorno y dices, ¿qué cojones te pasa? Oye, pues muchas gracias, Manu, por pasarte por aquí. Recomendamos a todos ese libro de Macho, que es verdad que a veces cuando dices, uy, se titula Macho, lo ha escrito un chico, va a hablar sobre feminismo, madre mía, ¿qué va a pasar? Pero la Ya, verdad es que me ha resultado muy interesante, muy didáctico, me ha hecho pensar mucho y te agradezco, Manu, este rato con nosotras. muchísimas gracias a ti. Y sí, yo creo que tenemos esta tendencia a día de hoy de pensar una dirección o la opuesta directamente. Creo que es un libro que está ahí en el medio y bueno, os invito a leerlo y muchísimas gracias a ti, Marina, por acogerme hoy. Seguro, muchas gracias, Manu, un abrazo. Ahí teníais a Manuel Gare, como os digo, autor de Macho. Preguntáis por aquí por el chat, decís, ¿es un libro complementario al de Laura Bates? Bueno, el de Laura Bates, que yo siempre lo recomiendo, ya sabéis, amo a Laura Bates, me encanta, qué lista, qué guay todo. Creo que Laura Bates va más hacia la relación también y cómo se mueve el machismo desde las redes sociales y cómo salta hacia la política institucional. Creo que esto va más hacia la masculinidad, el día a día de los hombres, no tanto política, no tanto redes, aunque también hay mucho de eso, se habla mucho, por ejemplo, de fútbol, de la masculinidad en el fútbol, en los vestuarios, de un montón de cosas, pero me ha gustado mucho la perspectiva porque, como os digo, hablamos mucho de por qué no se sienten interpelados en el feminismo. Los hombres, y quizás la clave, está en que no se deben sentir interpelados, en el sentido de que ellos tienen que encontrar su lugar, y el feminismo es nuestro lugar, es el lugar de las mujeres. Y obviamente, seguramente a muchos de ellos les habrá abierto las puertas a repensar su masculinidad, pero no tienen un movimiento con el que sentirse grupo y con el que deconstruirse, perdonad por la palabra que ya está demasiado manida quizás la deconstrucción, pero con el que deconstruirse y llegar a la conclusión de dónde se tienen que colocar. Por eso me parece muy interesante este libro, porque ya sabéis que yo aquí también he dicho mucho esto de
bueno, esto de que las mujeres tenemos que repensar qué lugar le damos al hombre, a mí me echa un poco para atrás, porque yo creo que las mujeres ya hemos dado suficientes pasos y ya hemos abierto suficientes ojos y hemos quitado suficientes vendas como para también tener que hacerles el trabajo. Y este libro, no, este libro aboga más porque sean ellos los que, con las claves que les ha dado evidentemente el feminismo y esa apertura de ojos que ha llegado a partir del feminismo, construyan su propia realidad. Y eso es lo que me parece en parte, y como decíamos con Manu, para que no sientan eso que sienten, esa desafección, esa angustia, ese no tener un lugar, ese no entender nada de lo que está pasando. Por eso me parece muy interesante, la verdad, este libro y desde dónde se construye, ¿no? Ahí tenéis el enlace del libro de Manu, que es de la editorial Clave Intelectual. Manu Gare, macho, lo podéis encontrar en un montón de librerías, así que ya sabéis, si os interesa el tema. Os digo además que es muy ameno porque, así como el de Laura Bates es muy duro, he leído antes por ahí a gente que no había llegado a la página 30 porque hay mucha violencia y porque ella se mete durante un año en chats de estos típicos americanos donde se habla de violencia, de racismo, de violencia hacia las mujeres, y es brutal los mensajes que se encuentra ahí y cómo luego se acaban replicando hasta las más altas esferas de la política y en discursos en medios de comunicación, etcétera. Es difícil de digerir. Como lo va también trufando con sus experiencias y con su revisión de lo que hacía, de las conversaciones con sus amigos, de cómo va cambiando, de los problemas que tiene, de todo esto, lo va trufando también, como os digo, con bibliografía y evidentemente con reflexiones muy interesantes y que dan que pensar. Yo me he subrayado algunas, tampoco os voy a hacer mucho spoiler, pero hay algunas reflexiones que te dan para pensar, ¿no? Él habla mucho de que da la sensación, y cita a algunas autoras y autores, como os digo, muy reconocidos para servirse de esa bibliografía. Pero dice, por ejemplo, el lenguaje agresivo que utilizamos para exagerar nuestros encuentros sexuales, los de los hombres, es digno de análisis, pero su contenido es lo menos. La pregunta verdaderamente importante es: ¿para qué lo hacemos? ¿De qué nos sirve la épica en torno al sexo si es de consumo eminentemente masculino? He aquí la razón por la que resulta importante explicar el deseo homosocial del hombre heterosexual, que lo viene explicando en las páginas anteriores. A muchos hombres, para lo que les sirve el sexo es principalmente para medirse y compartir espacio con otros hombres. No es de extrañar, pues, la cantidad de hombres que sufren de problemas de impotencia, que no se empalman, que no se corren, que son incapaces de proporcionar placer a sus parejas. ¿Cómo iban a conseguirlo? Tienen metidos en la cama a 10 amigos, a 4 actores porno y a alguno hasta a su padre. Por eso os digo que es muy interesante desde donde se piensan muchos aspectos de las relaciones entre hombres. Entre hombres, estamos hablando en este caso heterosexuales, que es de donde se aborda este libro. Y es muy interesante porque se basa ya no en su experiencia, sino, como os digo, en bibliografía de gente que ha estudiado a fondo y que ha hecho un claro repaso de los estudios sobre masculinidad. O sea que no sé, muy interesante, desde luego, muy curioso, te lleva muchas reflexiones que yo veo bien y que para muchos hombres sería muy interesante de verdad de leer, porque, joder, de repente te da una perspectiva que probablemente no habías tenido. Spanish Revolution.